Las parábolas del camino nos han permitido este año reconocernos a nosotros mismos como peregrinos, como itinerantes en la historia de la salvación. Nos han mostrado el modo como cada uno de nosotros está llamado a vivir su condición cristiana en el seguimiento del Señor. Descubrirlo a Él también como el caminante para seguir sus huellas. Como discípulos somos seguidores del Maestro. Y al mismo tiempo hemos podido constatar que Él es en persona el camino que Dios ha seguido para acercarse al hombre y el camino que el hombre tiene, el camino con el que el hombre cuenta para llegar a Dios. Dispongamos hoy nuestro corazón, nuestra mente, toda nuestra persona para ser instruidos por la palabra del Maestro que nos sigue enseñando a caminar. Hagámoslo repitiendo desde el fondo de nuestro corazón una invocación mariana que nos mueva también a agradecerle a ella que también a nuestro lado camina siempre con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El contenido de nuestra reflexión, de nuestro trabajo espiritual, de nuestro ejercicio de Cuaresma, es el texto. Detengámonos a una lectura pausada, personal, de este contenido, para que impacte en nuestra conciencia, para que alcance lo más profundo de nuestro ser, para que verdaderamente nos mueva a la conversión.
una joya del más exquisito valor. Un texto breve, brevísimo, con un esquema sencillo y evidente, que contiene en realidad el mensaje espiritual más profundo y más radical. Nos volvemos a acercar a él deteniéndonos en una lectura meditada, en una consideración atenta de cada uno de sus fragmentos, sabiendo que este texto va dirigido a nuestra persona. Quiso Dios que existieran estas palabras para que nos tocaran a nosotros, para que nuestros oídos se pudieran abrir a la eficacia de su mensaje, a la bondad de su acción, a la fuerza bella de su invitación. Y empezamos con el versículo 9, que es el marco de toda la parábola. Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Este pasaje es de hecho la segunda parábola vinculada directamente al tema de la oración. La parábola anterior no nos detuvimos a considerarla, pero es la que se refiere a aquella viuda insistente hasta el cansancio, pidiéndole a un juez inicuo que la atendiera. Aquí tenemos una situación distinta. El interlocutor en esta parábola es preciso, nos lo aclara directamente el evangelista. Y esto va a ser prácticamente lo que implante las coordenadas del contenido mismo de la parábola. Dice el texto, dirigió esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos. Algunos, no son todos, pero sí hay dentro de la comunidad algunos que así se plantan. Están ahí. Y puede ser cualquiera, no son mencionados por nombre, de manera que tenemos que preguntarnos si no seremos nosotros mismos algunos de estos. No son inaccesibles, no es un hombre teórico que se encuentra quién sabe dónde. Forman parte del grupo, de los que están caminando con Jesús. Por cierto, no hay referencia en el marco a la relación con Dios. Simplemente se dice que son unos que se sienten justos y desprecian a los demás. No se dice que son unos que hacen oración o que no hacen oración. En el marco simplemente es la disposición humana en la que ellos se encuentran. Lo importante en estos casos es cómo miran a los demás y cómo se miran a sí mismos. Esta es la clave de la lectura. Pero una vez que entendemos que este es el tema, considerarse justos y despreciar a los demás, el referente obligado en la parábola es la oración. No podemos entender adecuadamente nuestra relación con Dios si no entendemos adecuadamente nuestra propia situación y nuestra relación con los demás. La relación con Dios está marcada por nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Recordamos, por supuesto, el mensaje cristiano fundamental de que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, y que en el Padre Nuestro pedimos ser perdonados como nosotros perdonamos. La clave, por lo tanto, de la relación con el prójimo vinculada intrínsecamente con la relación con Dios. Estos algunos confiaban en sí mismos. Están bien posicionados en la existencia. Se colocan seguros, sin ningún tipo de temor. Lo exterior parece no amenazarlos. Tienen seguridad personal.
confianza en sí mismos. ¿Acaso el Evangelio se prepara a condenar el aprecio por uno mismo? Es una denuncia contra la actitud sana de valorarnos, de no tirarnos al suelo, de no considerarnos inferiores. De ninguna manera. Como veremos, esto en realidad es una apreciación sumamente superficial de uno mismo. Porque apreciarnos es algo valioso a los ojos de Dios. Pero para apreciarnos adecuadamente, tenemos que recordar cuál es el origen del que nosotros venimos, cómo nuestra existencia brota del gesto amable y generoso de Dios que nos entrega la vida. Por lo tanto, el sustento de nuestro propio valor no se encuentra en la imagen que nosotros construyamos de nuestra propia persona como un sueño, como un idilio, el que queremos ver. Eso es la veleidad de un espejismo. Lo único que le otorga sustento auténtico a nuestro ser es el amor de Dios que ha querido crearnos. El problema de estos algunos es que quieren sustentar su existencia en sí mismos, soñar que son el fundamento de su propio bien y de su propia justicia. Por eso aclara este marco que confiaban en sí mismos porque se consideraban justos. El punto de juicio sobre la propia condición de la que se deriva la seguridad es uno mismo. Se consideran a sí mismos justos. El criterio de la plenitud, el criterio de la vida, el criterio del valor de la existencia me lo doy yo a mí mismo y no tengo que pedirlo de nadie más. Yo sé que soy justo, yo sé que hago el bien, yo sé que nadie tiene nada que reclamarme. Este es el punto fundamental. La valoración de las propias acciones ante sí mismo. Si nos damos cuenta, es un nuevo modo de encerramiento, como el que ya hemos venido encontrando en otros pasajes. El que se cierra para no ver la desgracia del hermano, el que se cierra para tomar las decisiones sobre la propia vida al margen de la bondad del Padre, el que se cierra para no recibir al hermano que vuelve, el que se encierra en el propio fruto para asegurar el bien hacia el futuro, el encerramiento, el egoísmo, la soberbia, el orgullo, como la raíz de la perdición humana. El contenido en este caso es la justicia, una satisfacción que mira a la propia plenitud. ¿Quién soy yo? ¿Cuánto valgo yo? Miren mis obras. Esta es la clave de comprensión de mi plenitud, la realización entendida a partir de las propias acciones. Esto ya es engañoso, pero la segunda parte del marco nos presenta todavía algo más grave. No solo es la veleidad de asegurar el propio valor en una contemplación egoísta, sino además el desprecio a los demás. Este es un punto crucial. Ya no es simplemente la desatención respecto a los demás, la falta de cuidado, la envidia. En este caso es un franco desprecio. El verbo empleado es muy fuerte. Mirar al otro por encima del hombro. Considerar al prójimo como despreciable, como el que merece ser descartado. La valoración que estos hombres, estos algunos, hacen de sí mismos va acompañada de ver a los demás como no valiosos, como descartables. No hay aprecio en el prójimo. Existe exactamente lo contrario, desprecio hacia el hermano. Y como veremos, esto supondrá una comparación que también lleva al descarte del hermano. El medirme desde el otro, que termina por ser un acto de soberbia. Ya hemos conocido la envidia y el egoísmo. Ahora tenemos francamente la pretensión de una propia grandeza por encima del reconocimiento de los demás. Y en este contexto aparece la parábola.
El planteamiento es muy sencillo, lo tenemos en el versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Planteada la situación de una manera clara, una comparación inmediata. Desde el principio vemos que se está polarizando la atención hacia 2 maneras distintas de proceder. 2 hombres. En todas las parábolas anteriores que hemos considerado, aparece siempre un cierto hombre. Y ese cierto hombre es el que dirige la atención, es el que se constituye como protagonista de la parábola. Aquí por primera vez, desde el inicio, el protagonismo lo encontramos en ambos personajes. Narrativamente tenemos que verlos a los dos. El contenido de la enseñanza llama a ver a ambos, su ubicación social, religiosa, sus palabras, sus actitudes. Pero vamos a descubrir que ambos realizan las mismas acciones, coinciden en el tiempo y en el espacio, coinciden incluso en la finalidad que buscan. Hay elementos de coincidencia y a la vez actitudes, palabras, sentimientos radicalmente distintos. Se nos dice que estos 2 hombres subieron al templo a orar. En esto coinciden, subieron al templo a orar. Lo primero, subieron. Recordamos que el tema que estamos siguiendo es precisamente el del camino. Ambos se dirigieron hacia Jerusalén, hacia el templo de Jerusalén. Nos encontramos en el camino. De hecho, algunos salmos se llaman precisamente salmos de las subidas, porque son la ascensión del hombre piadoso hacia el templo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, vamos al templo, vamos a encontrarnos con Dios. El templo construido como signo de identidad del pueblo de Israel y como el espacio sobre el cual reposa permanentemente la mirada del Dios bueno. No olvidamos, en este sentido, que la parábola es pronunciada por Jesús cuando Él mismo está a punto de llegar a Jerusalén. Y lo sabemos, todas las parábolas que hemos estado siguiendo tienen como marco existencial la subida de Jesús a Jerusalén. Va al templo, pero va al templo para realizar el sacrificio supremo de su propia entrega, muriendo en la cruz. Es el camino de Jesús. La subida a Jerusalén tiene el escenario básico de Jesús caminando, pero también el marco cultural y religioso previo de toda la piedad de Israel que dirige su camino hacia este lugar. De hecho, los profetas tardíos llegaban a mirar cómo no solo el judío piadoso, sino todo hombre tomaba del manto al judío porque querían ir a encontrarse con Dios en ese lugar santo, el templo de Jerusalén. No van, en este caso, a la interioridad del templo, no hay acceso para toda la gente al santo de los santos, no van al lugar donde se ejecuta el sacrificio, van a esos atrios exteriores que están dispuestos para los distintos tipos de fieles que pueden llegar ahí y hacer su oración. El punto de llegada es el templo. El subir nos marca este esfuerzo de la subida. Sabemos que el caminar y buscar el destino supone el cansancio, la fatiga, el compromiso. No simplemente es pensar que quiero ir, sino efectivamente ponerme en camino. Y de hecho, al decir se sube, se insinúa también ya el retorno, que se indicará como un bajar, subir y bajar. El caminar hacia arriba y el caminar de arriba hacia abajo como el marco general para entender la vida, de alguna manera lo emblemático y simbólico de lo que se está describiendo aquí, que tiene que ver con lo concreto de nuestro caminar en la historia. Y esto mismo será como el latido del corazón de Jesús, que lo encontramos en su propio ministerio.
Él sube con los discípulos para entregar su vida en Jerusalén. Y después, cuando Él mismo subirá hasta el cielo, siempre en Jerusalén, le encargará a los discípulos que vayan de regreso. Y ahora los enviará al mundo entero, para que el mundo entero conozca la buena noticia. De alguna manera, el dinamismo de subir y bajar nos lleva al camino permanente de dirigirnos a Dios y venir desde Dios para regresar a la vida cotidiana y tratar de dar testimonio en ella de nuestra fe. Subieron. El subir descrito en este sentido. ¿A dónde subieron? Al templo, ya lo señalábamos, lugar de máxima relevancia en la piedad de Israel, lugar santo, lugar de identidad cultural, lugar de culto, lugar, por cierto, público. El templo es un lugar en donde se reúnen todos para orar. No se está diciendo que van al recogimiento, no se dice que van a la intimidad, van al espacio social, al espacio común. Este lugar con el que se cuenta para manifestar la fe y para integrarse junto con los demás en la común oración. Es un espacio de hermanos, es un espacio del pueblo, punto de identidad del pueblo. Podemos recordar que el mismo Jesús a los 12 años había subido a este lugar también a la fiesta de Pascua con sus padres y que él mismo se refirió a ese lugar como el que tiene que ver con las cosas de su Padre. Él permaneció en Jerusalén y cuando sus padres le dijeron, ¿por qué te has quedado? ¿Por qué nos has tratado así? Él les dice que no saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Ese es el lugar de las cosas de Dios. ¿A qué subieron? Subieron para orar. Los dos siguieron la fatiga del camino. Los dos subieron a Jerusalén, al templo. Y lo que querían, la finalidad del camino, era el encuentro con Dios. Subieron para orar. La acción que le da sentido a todo el peregrinar es la oración. Dedicarle tiempo de calidad a la relación con Dios. Consagrarle el tiempo y el camino al encuentro con Dios. Darle este valor de peregrinación santa. Vamos a orar. Es por supuesto el momento mismo de orar, pero esto indica también la vida religiosa en general. Orar no es solo el momento puntual de la oración, sino reconocer que en nuestra relación con Dios se juega algo importante, de manera que tenemos una religiosidad en general, más aún, que toda la vida dice referencia a Dios. Es el momento de lucidez sobre todo lo demás que hacemos. No siempre estamos orando, pero sí, todo lo que hacemos tiene que ver con Dios. El momento de oración es el momento de reintegrar la experiencia y el propio camino para presentarlo ante Dios. Es un momento de lucidez sobre el significado de todos los pasos que vamos dando. Coinciden entonces estos dos hombres en el subir, en el estar en el lugar santo y en la finalidad, orar. Se nos describen de manera somera. Uno era fariseo, el otro publicano. Estamos tan acostumbrados ya por las categorías cristianas que hemos aprendido a estos términos que la palabra fariseo automáticamente nos evoca algo negativo, nos evoca la hipocresía. Y cuando pensamos en el publicano, aunque no entendamos bien a qué se refiere, nos damos cuenta de que es un pecador perdonado. Ya nuestras categorías cristianas nos ayudan a ver lo farisaico como malo y al publicano como el pecador perdonado. Conviene, sin embargo, detenernos ante el escándalo de lo que aquí se está manifestando, porque cada uno de ellos ocupa un lugar en la sociedad. El fariseo es el hombre preocupado solícitamente en ser fiel a la ley, el que quiere entender bien la ley. Es un hombre religioso, es un hombre piadoso, es un hombre socialmente reconocido como de Dios. El publicano, en cambio, es un ser despreciable, un traidor al propio pueblo, es un pecador público,
sin vergüenza. Lo que evoca directamente la parábola es el contraste entre dos situaciones sociales y religiosas totalmente opuestas. Nos damos cuenta entonces de que a pesar de la convergencia en el subir, en el templo, en la búsqueda de orar, son realmente distintos. Una distinción entonces que, vista la parábola directamente, nos invitaría en principio a reconocer la virtud del fariseo y el vicio del publicano. Pero tampoco esto se queda en la perspectiva personal, lo que cada uno de ellos hace en su interior, en su vida muy personal. No, es que en su persona reflejan también el lugar que ocupan y la conducta que tienen respecto al prójimo y respecto al pueblo. ¿Quién es el fariseo? El que ha dedicado tiempo a estudiar la palabra de Dios, el que busca explicarla a los demás, el que quiere ser fiel. El publicano, en cambio, es el que se ha puesto al servicio como mercenario de las fuerzas de ocupación. Es un traidor. Como veremos, la comparación misma se va a establecer en un marco común, porque de cada uno de estos dos hombres se nos va a decir lo mismo. La posición física, la manera como se ubican en su oración, la actitud que se manifiesta en lo exterior y finalmente las palabras mismas de su oración. Encontraremos esto de cada uno de los dos. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Es todo lo que se nos dice del fariseo. Vale la pena detenernos en cada uno de estos rasgos. Primero, para que captemos visualmente, para que realmente nos impacte la imagen, se nos describe como un hombre erguido, parado, bien puesto sobre sus pies sobre la tierra. De hecho, en la tradición judía, la posición correcta para la oración es precisamente estar de pie. No es empequeñecerme, no es postrarme más que en ciertas circunstancias. Los salmos se proclaman de pie. Es la manera de decirle a Dios: aquí estoy y quiero dirigir mi voz a ti. En este caso, sin embargo, aunque la posición es la que se espera de un judío piadoso, en vez de ser una actitud de presencia ante Dios, de decirle a Dios: aquí estoy para ti y te alabo por tu grandeza, esta postura indica autosuficiencia, arrogancia. Es un desplante de soberbia ante Dios mismo. Expresa en el cuerpo la confianza en sí mismo que se había destacado en el marco. El cuerpo mismo indica esta situación. Y luego viene la expresión, antes de que se nos diga lo que dice, lo que él ora, se nos dice así: oraba así en su interior. Es una fórmula paradójica, porque la oración, sobre todo en el templo, es la expresión, son las palabras que se pronuncian. Si voy al templo es porque voy a alabar en voz alta a la belleza de Dios, le voy a dar gloria a Dios con mi palabra. Voy al templo para que se note que estoy alabándolo. El lenguaje pronunciado, incluso si se hace en voz baja, es un lenguaje que debe de salir de la garganta para expresarse hacia Dios. Y esto además se convierte en un valor de testimonio. Ante el grupo se da testimonio de que yo reconozco la primacía de Dios en mi vida y que dedico mis mejores palabras a Dios.
Recordamos que la misma obligación del judío piadoso era amar a Dios y al mismo tiempo estar recordando siempre, por lo tanto, escuchar la importancia del amor de Dios y entonces exaltar a Dios desde el fondo del corazón. Oraba en su interior. El texto dice, oraba hacia sí mismo. O sea, se dirigía a sí. Por eso dice la traducción, oraba en su interior. El interior podría indicar, si se entendiera favorablemente, el recogimiento ante Dios. No en Lucas, sino en Mateo, Jesús recomienda que cuando alguien quiera hacer oración, entre en su habitación y ahí, en lo escondido, en lo más íntimo, hable con Dios desde lo secreto, porque Dios ve lo secreto. Pero aquí cuando el texto nos dice que él oraba en su interior, no se nos quiere decir que está efectivamente recogido y abierto a Dios. No, está orando ante sí mismo. Se está viendo orar y en vez de dirigirse a Dios, está diciendo, qué bueno soy porque estoy haciendo oración. No dirige su atención a Dios, dirige su atención hacia sí mismo. El interior hace que el interlocutor de la oración no sea Dios, sino él mismo. Se está contemplando a sí mismo mientras ora. Se admira de sí mismo mientras ora. En vez de alabar a Dios, se está alabando a sí mismo ante Dios. Está presumiendo y por lo tanto está instrumentalizando a Dios para regocijarse con su propia justicia. El contenido de la oración no es Dios, sino su propio yo. Como si solo hablara ante Dios para contemplarse y solazarse en su propio bien. De tal manera que el objeto de su oración no es la bondad de Dios, sino su propia bondad. Le gusta escuchar su propia voz porque es alabanza de su propio valor. Usa la oración, usa el gesto, incluso el estar en pie, usa el haber subido al templo para alabarse a sí mismo, como lo escucharemos en las palabras que él emplee. ¿Cuáles son las palabras que dice en su interior? Las primeras son impecables, son hermosísimas. Oh Dios. Son, por cierto, exactamente las mismas palabras que pronuncia el publicano. Oh Dios, oh Dios, te doy gracias. Claro, está en el templo, tiene que hablar con Dios. Son tantas las bendiciones recibidas de lo alto. La educación mueve a la gratitud. Y la primera palabra que pronuncia es el nombre de Dios, pronunciado con reverencia. ¿Qué podría estar mal? Está diciendo, oh Dios. ¿Acaso alguien que dice, oh Dios, está haciendo el mal? No pondrás el nombre de Dios en tus labios en vano. Es un mandamiento de la ley. ¿No está tomando el nombre de Dios en vano precisamente al dirigirse a Él con esta intención? Podemos decir que esta actitud que vamos a encontrar no corresponde a la pulcritud de su propia posición erguida, que expresa autosuficiencia. Aunque diga, oh Dios, y aunque diga, te doy gracias, no está dirigiéndose a Dios, sino está tomando a Dios como pretexto para dirigirse a sí mismo. Lo que se ve en él parecería impecable. Está haciendo lo que dice la ley. Está dando gracias a Dios. Está mencionando a Dios en el templo. Se cansó para llegar al templo. Y él da gracias. ¿Cuál es el problema? Te doy gracias. Y aquí viene aquello por lo que da gracias. Porque no soy como los demás hombres. No soy. De manera insistente, en este texto pomposo, elegante, largo de su oración, la mirada se concentra en él mismo, en el uso de la primera persona. Yo te doy gracias porque yo no soy como los demás,
yo pago, yo. El contenido es el yo. A pesar de que ha dicho te doy gracias, no alaba a Dios. El tema de su oración es su propia condición de bondad y de fidelidad. Parece más bien alabar su propio ser. Te doy gracias porque soy muy bueno. Y aquí la trampa está además en que se compara con los demás. La medida no es la gratitud por todo lo bueno que él ha recibido, sino que se contrasta con lo que ve en los demás y dice, yo no soy como los demás. Yo no soy como los demás. ¿Cuánto daño nos hacen las comparaciones? Si vemos un bien en los demás y sentimos dolor por ello, tenemos envidia. De alguna manera conocimos la envidia del hijo mayor, de aquel padre bueno que tenía 2 hijos. Para lo contrario a la envidia no tenemos un término propio, pero equivale a la vanagloria a partir de la comparación. Me considero mejor que los demás. El cuadro mental, además, es una separación. Yo no soy como los demás. Y entonces se está generando una distancia respecto a los demás. Se acentúa el egocentrismo y se percibe el desprecio que se señaló en el marco. Despreciaban a los demás. Los demás. Y hasta el rostro relata un desprecio. Yo. Los demás. Yo. Aquí está la actitud. No soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros. Ahí donde dice ladrones, podríamos decir también ambiciosos. La medida de esos hombres malos que ve alrededor, con los que se compara y dice yo no soy así, son acciones malas, conocidas. Por supuesto, reprobables. Nadie va a decir que ser ladrón es bueno, que ser injusto es bueno, que ser adúltero es bueno. Tiene razón en el carácter moral de las descripciones que está haciendo de los demás. De hecho, nos recuerdan estas 3 expresiones en síntesis las listas de vicios que se aprendían precisamente para no ser así, que llevaban también a los mismos mandamientos y que correspondían por otra parte a listas de virtudes, como sí hay que ser. Nuestra traducción capta en parte los órdenes a los que se refieren estas actitudes malas. El ser ladrón es la ambición que busca hacerse de cosas. Quiero tener cosas. No, yo no quiero tener cosas. Yo soy desprendido y generoso. La ambición es lo contrario. El llegar a aferrarme a cosas incluso a través del robo, no solo por la ganancia legítima, sino haciendo cualquier cosa con tal de quedarme con los bienes. Claro que esto es reprobable. Y claro que si este hombre no era un ladrón ni un hombre ambicioso, hacía bien en eso. No se está felicitando el vicio. El problema es otro. Se está desenmascarando la razón profunda por la que se evita el vicio. La segunda palabra se describe como injusto. Y aquí tiene que ver con la propia integridad. Si el decir, la ambición o el ladrón pone al hombre en relación con los bienes, el ser injusto es no alcanzar lo que se espera que él haga. Es la conducta propia, es el ser exactamente lo que Dios quiere que seamos, es el hacerse cargo de uno mismo, es en última instancia la relación con uno mismo. La mejor expresión de un cumplir la ley es ser justo. Ser injusto equivale a no atender lo que Dios le pide a mi propia vida. Es la integridad pervertida como injusticia. Pero luego viene lo que se señala como adulterio. Y esto nos hace mirar la relación con los demás. Y además, en el punto en el que la relación con los demás es lo más sagrado, el vínculo matrimonial, pervertido precisamente con la infidelidad. Hay un orden en la relación social
Y la principal responsabilidad se tiene con aquella unidad de carne que significa el matrimonio. Por lo tanto, la infidelidad matrimonial es la peor manera de faltar al deber al prójimo. Tenemos entonces 3 niveles de desequilibrio. Desequilibrio respecto a los bienes, respecto al propio ser, respecto a los demás. Las cosas, el propio espíritu y el cuerpo. Y todo esto mancillado. Claro, eso es despreciable. El problema es que este hombre ve las faltas e identifica las personas con las faltas. Y él se siente superior a cualquier falta. Yo no soy como ellos. Yo soy intachable. A mí nadie me puede reclamar nada porque yo todo lo hago bien. No soy como los demás. Y este desprecio, en el fondo, es la motivación auténtica. Él hace bien en reconocer la malicia. El problema es que se equivoca cuando niega en sí mismo cualquier tipo de revisión y proyecta hacia los demás la maldad. Muchas veces, los mismos vicios que señalamos como despreciables están latiendo en el propio deseo. Hasta la psicología nos habla de ello. Pero aunque fueran realmente ajenos y no hubiera nada de maldad en el que está presumiendo esto, el hecho es que no alcanza a percibir la propia malicia, solo se sueña justo. Entonces descubrimos que tiene una relación enfermiza consigo mismo, una satisfacción que ya no le permite crecer y que al contrario lo hace romper con los demás. No es esto un recto amor propio, es una pretensión hueca. No solo dice que él no es el que hace estos pecados. Vienen 2 acciones, ya son positivas. Yo ayuno 2 veces por semana. Yo pago el diezmo de todo lo que tengo. La autocomplacencia que contrastó con los vicios se confirma ahora con obras de piedad, que son obras buenas, por supuesto, en sí mismas. El control de sí mismo manifestado en el ayuno, conocido en la tradición judía y asumido después por el cristianismo, aunque días distintos. Esta es una práctica buena, que ciertamente el mismo Jesús nos invita a discernir cuándo hay que ayunar, cuando el esposo le sea quitado. Pero en ningún momento Jesús reprueba el ayuno. La tradición profética, ciertamente, y el mismo Jesús señala el recto sentido del ayuno, pero nadie dice que el ayuno sea malo, que hacer una obra como ayunar sea malo. Es una práctica verdaderamente digna de atención. Y luego, en el orden de los bienes, Él es justo porque paga el diezmo. La responsabilidad social y religiosa, lo que diríamos, el pago de los impuestos y el pago solidario con la práctica religiosa, todo esto lo cumple atendidamente. Es un ciudadano responsable, es un hombre de fe responsable. Ni el ayuno, ni el diezmo son problemas en sí mismos. La cuestión es que en vez de servir para el fin propio de estas acciones, se convierten en un pretexto para la idolatría del yo. Vean qué bueno soy. Esto vacía de sentido tanto el pecado denunciado ante los demás como la propia pretensión de justicia. De hecho, su mirada llega lejos. Él paga el diezmo de todo lo que tiene, íntegro hasta el último punto, intachable, perfecto. En medio de estas 2 expresiones hay una puntual que es la que más duele en la lógica de la narración. Dijo, no soy como los demás, en cambio sí hago esto. Y en medio dice, tampoco soy como ese publicano. Está en el templo, fue a ver a Dios, está hablando de sí mismo, está despreciando a los demás y aprovecha la presencia de alguien cerca de él
para también despreciarlo. Ese no, yo no soy como ese. En el mismo templo se realiza la acción concreta de despreciar a ese hombre con el que coincidió en la subida, con el que coincide en el templo, con el que coincide en el mismo acto de orar. Ahí mismo, en concreto, ante ese publicano viene el rechazo. Ese se siente en la expresión el desdén, en el señalarlo, en llamarlo publicano. La palabra de la propia oración, la palabra que dice estar dirigiendo a Dios, va cargada de desprecio. Te doy gracias, Señor, porque no soy como ese. Hay odio, hay maldad en el acto de dirigirse al Dios bueno. De alguna manera supone ante Dios, mírame a mí, no a ese desdichado. La comparación no se queda en lo genérico, se concretiza en el caso que tiene delante. No lo está llamando su hermano, toma distancia respecto a él, no es su prójimo. Como nos lo han enseñado las otras parábolas, se distancia de ese hombre. Solo lo conoce para señalarlo, para despreciarlo, para juzgarlo, para sentirse mejor que él. Si se atreve a fijarse en él, si se le acerca mentalmente en este sentido, es solo para tomar distancia, para separarse de él, para marcar la diferencia. Él y yo no tenemos que ver. ¿Por qué me pregunta sobre mi hermano? Ese no es mi hermano. En síntesis, el fariseo realiza una oración larga, pomposa, pretenciosa, concentrada en su propio yo, que recorre todas las ramas de la vida para pronunciar su orgullo. Es una oración vacía, es una oración inútil. Y si el texto nos acaba de decir, ese publicano, en el desprecio del hombre fariseo, viene a continuación la presentación del publicano. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Oh Dios, ten compasión de mi pecador. Se presenta el publicano. Acaba de ser llamado publicano por el mismo que lo despreció. Fue presentado como tal, como un publicano. Hasta aquí, todo lo que se ha insinuado sobre él es su indignidad. Sí, es despreciable, es una mala persona, ha sido un traidor. ¿Qué se nos dice de él? Primero, quedándose atrás. Hay una reserva en la cercanía. Ha subido, sí, pero se mantiene en el último punto en una cierta distancia porque sabe que no es digno de acercarse. Nos hace pensar un poco en el hijo pródigo, que a su retorno todavía no había llegado cuando el padre se le echó encima para recibirlo. Había un último momento, un último fragmento del camino que había que recorrer, que es el Padre quien se acercó a recibirlo. Aquí vemos al pecador que él mismo no quiere terminar de llegar y se queda lejos. Subió al templo, pero al mismo tiempo no termina de llegar. No se atreve a cerrar el camino a la cercanía. ¿Por qué? Porque sabe que es indigno. No es una distancia de la pretensión o del desdén. Yo no voy ahí, yo me quedo lejos porque no me interesa. No, al contrario, es una especie de recato, una especie de vergüenza. De ninguna manera le quita el valor al camino andado, pues si ya subiste termina de llegar. No, en este reservarse evita toda presunción. La distancia no es tanto una distancia respecto al otro orante, no guarda distancia del fariseo,
guarda más bien distancia ante la santidad de Dios, a la que se ha atrevido a acercarse subiendo al templo, pero al mismo tiempo reconoce que no es digno de esa cercanía. Tiene vergüenza, pero hay un deseo sincero de encontrarse con Dios. Consciente de sí mismo, tiene el deseo. Anhela a Dios, aún consciente de su pecado. No solo se nos dice que conserva la distancia, se dice además, no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Literalmente dice, no quería ni levantar la mirada, no quería. ¿Para qué se sube al templo? Para orar. Y se ora levantando los ojos y levantando las manos. La posición erguida del fariseo refleja mejor la manera adecuada de orar, es dirigir la mirada a Dios. Esta distancia que él guarda respecto al lugar, quedarse un poquito atrás, se confirma en la mirada hacia abajo. No quiere levantar los ojos. ¿Para qué se va a orar al templo? Para levantar los ojos al monte. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de Dios, por lo tanto, levanta la mirada hacia Dios para pedir su auxilio. Es tal la vergüenza que él mismo baja la mirada. Esta disposición conserva lo más puro de la oración, el haber llegado, el dirigir el pensamiento, pero también conoce la pobreza de la propia ofrenda, la nulidad de la propia ofrenda. Ya llegó ahí, ya se levantó a este lugar, dirigió su humanidad al templo, caminó hacia el templo, ya subió y sabe que del cielo viene el auxilio. Ya la presencia es una súplica, pero es una súplica que no se atreve a posicionarse como un derecho ante Dios. Más aún, se golpeaba el pecho. Expresión de debilidad. Incluso no se consideraba una conducta viril. Era algo que había que dejar a los débiles. Puede señalar un dolor profundo, un arrepentimiento. El gesto mismo es poderoso. Se reserva a los frágiles, le queda a los pecadores. ¿Qué es lo que hace el golpe de pecho? La mano que trabaja, la mano que podría levantarse, se dirige al propio tórax. Es como un reclamo al propio cuerpo, una vuelta sobre uno mismo, pero no para regodearse en los propios méritos, sino para reconocer la indignidad. Si se ha mantenido distante, si no levanta los ojos, es porque sabe que en él hay algo negativo y eso le duele, el golpe de pecho. El mismo Lucas nos presenta en algunos otros momentos la intensidad de este gesto. Aquí lo dejamos simplemente así, el pecador sinceramente arrepentido. Nosotros hemos llegado a usar esta expresión un poquito como burla de la falsa religiosidad. Muchos golpes de pecho. En este caso es el sincero golpe de pecho. ¿Y qué dice su oración? Contrastando con lo pomposo y largo de la oración del fariseo, este hombre solo dice: oh Dios, ten compasión de mí, pecador. Oh Dios. Las mismas palabras que dijo el fariseo. Se reconoce al ser a quien se dirige esa palabra. Parece establecer el mismo contacto del fariseo, se dirige a Dios. Pero hay algo radicalmente distinto. Aunque sean las mismas expresiones, la misma narración nos permite captar el tono distinto. Oh Dios. Este es oh Dios. Captamos el tono de la voz precisamente en el gesto que se nos describe. Él, a diferencia del fariseo, sí lo llama desde el abismo del propio corazón, desde lo más profundo de su ser, incluso recogiéndose en ese movimiento hacia adentro, que no es más que dolor por el propio pecado y conciencia de la belleza de Dios. En este movimiento dice: oh Dios.
ten compasión. Literalmente, reconcíliate conmigo. Permíteme tener la reconciliación contigo. Redímeme. Sé favorable a mí. No apela, como en otras ocasiones se puede reconocer, a la misericordia entrañable de Dios, a la que por su pecado no podría aspirar. Simplemente pide que se distancie de él el reclamo que se le podría hacer por su falta en el orden de la justicia. ¿Para qué había subido al templo? Quería reconciliarse con Dios. Lo que le da sentido al ascenso es precisamente poder regresar justificado. Sin embargo, en esa súplica de justificación, en esa fe, es algo más que la ritualidad. Lo que encontramos es el deseo de recuperar la relación con Dios sabiendo directamente que no lo merece. Ten compasión de mí. Habla de sí, pero no con la pretensión del fariseo, sino desde su verdad. De mí, pecador. Ten compasión de mí, pecador. ¿Qué es lo que presenta en la oración? La verdad de su persona. Él conoce su pecado, no lo disimula, no lo disfraza. Se señala a sí mismo, no con altanería, no con pretensión, solo con verdad, la verdad de su pecado. Soy pecador. En síntesis, en el caso del publicano tenemos una oración breve, esencial, sincera, humilde y eficaz. El pasaje se cierra con un juicio y una máxima. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El juicio ante la situación de la parábola, este bajó a su casa justificado y aquel no. Y de aquí una máxima que se aplica a todo. Todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Juicio y sentencia. ¿Qué dice el texto? El camino puede ser el mismo. Podemos coincidir en el tiempo y en el espacio, en la ruta y en el retorno, incluso en el ritmo del ascenso y del descenso. Pero nada dice que lleguemos al mismo punto. El resultado puede ser opuesto. Dice Jesús, yo les digo, afirmación solemne que recoge el aprendizaje de la parábola. El último del que habló, lo apunta para cerrar el contraste contra lo que se podía esperar por su conducta. No es el despreciable que escuchamos del labio del fariseo, es el de Jesús a propósito de la oración del pecador. Justificado. La justicia, lo que define la integridad de la relación viva con Dios, que habrá después de proyectarse en la conducta, se encuentra en el pecador, después de su oración. Por eso dijimos que su oración fue eficaz. Así regresa, justificado. Si una de las quejas del publicano era que los demás son injustos,
Aquí se nos está diciendo que aunque este hombre era injusto por su pecado, después de su oración había vuelto justificado. La relación con Dios lo ha transformado. Habría mucho que decir sobre los publicanos que encuentra Jesús en el camino. De hecho, cuando llega a Jericó, se encuentra ahí con Zaqueo, un publicano. Y del mismo Zaqueo se nos narrará su conversión. Ha vivido mal y se transforma por el encuentro con Jesús. Justificado, a su casa, vuelve a su casa. Y aquí tenemos un interesantísimo contraste, los dos lugares del camino. Subió, ¿de dónde venía? De su casa. ¿A dónde bajó? A su casa. Si el templo era el lugar público de la oración, a donde había subido, ahora se da paso al lugar ordinario de la propia existencia, donde ciertamente está seguro, donde se lleva a cabo su historia, donde mantiene sus relaciones familiares, donde trabaja, donde conoce las dificultades de todos los días, los pequeños deseos y los grandes sueños, las fatigas y los compromisos. La propia casa, el lugar de habitar natural, donde también se ora, donde también se puede orar íntimamente, pero en la intimidad correcta del entrar en el propio yo para encontrarse en lo profundo con Dios. Tal vez este mismo contraste entre el templo y la casa nos alude a la construcción de la iglesia, que ya no será el templo, sino el cuerpo nuevo que es Cristo y que se encuentra concretamente en las pequeñas comunidades donde se ora y donde se celebra la Eucaristía, donde se puede interiorizar la relación viva con Dios. El lugar es la casa, vuelve a casa. Y si todo empezó como una subida, el cierre es bajo. Si todo comenzó como un ascenso, se cierra con el descenso. Dado el camino que Jesús mismo sigue y las parábolas que hemos escuchado, concretamente la primera, nos sentimos sensibilizados a que finalmente el camino de la vida es el ascenso a Dios. Recordamos que aquellos dos hombres que no prestaron atención al que había caído en desgracia en el camino que distancia Jericó de Jerusalén, todo esto ocurrió entre ellos, entre el hombre caído en desgracia y no atendido por el levita y por el sacerdote, en el mismo camino que lleva a Jerusalén. Ese es el mismo escenario, el escenario de la subida a Jerusalén, donde en cambio un samaritano sí lo ayudó. Podemos decir que es el reflejo simbólico de toda la vida como una subida hacia Dios, de la vida de oración como un subir hacia Dios. ¿Qué es la oración? La relación viva con Dios, sino el gran camino que le da sentido a lo ordinario. Tenemos nuestra vida ordinaria, pero también tenemos los impulsos de su vida para encontrarnos con Dios. Y aquí se nos ha establecido no solo la actitud que se espera respecto al prójimo, como lo encontramos en otra parábola, tampoco lo que se espera respecto al hermano, tampoco lo que se espera respecto a las propias posesiones. Aquí, esta parábola nos habla de la disposición espiritual fundamental, la que nutre y caracteriza la auténtica piedad, la relación con Dios. Subieron a orar. Terminamos así el primer gran bloque de nuestro trabajo. Lo recordamos simplemente para las últimas evocaciones del aprendizaje espiritual. Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana
y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Para el segundo bloque, demos ya de manera más breve los siguientes pasos: la meditación, la oración, la contemplación y la acción. Para la reflexión meditativa seguimos siempre este esquema que hemos mantenido. Primero, preguntarnos sobre nuestro propio posicionamiento en el camino. Después, sobre las actitudes, conductas, valores que el Señor nos invita a tener durante nuestro camino. Y en tercer lugar, la identificación de Jesús dentro de la misma parábola. La oración, de hecho, es un tema privilegiado en Lucas. El Espíritu mueve a la oración. Hay oraciones en labios de Zacarías, el padre del Bautista, en labios de María Santísima ante Isabel, su pariente. El mismo Simeón hace una oración. Jesús es ante todo el orante por antonomasia. Podemos decir que la oración es también camino. Orar es estar en camino, el camino de ascenso hacia Dios desde nuestra propia verdad, y luego el camino de descenso para vivir en la justicia a partir de nuestra comunión con Dios. Pues bien, nos podemos preguntar sobre nuestra vida de oración, sobre nuestro subir al encuentro con Dios, sobre nuestro bajar a partir de la gracia recibida en la oración para convertirnos en testigos justos del amor de Dios. ¿Cómo está mi subir y mi bajar? Mi consagrarle tiempo a Dios, hacer el esfuerzo para encontrarme con Él, tener realmente un movimiento que me dirija hacia Él y luego, a partir de la oración, el retorno a la casa para vivir conforme a la justicia que se me entrega. ¿Cuál es mi propio ritmo de subir y bajar? También los dos lugares puntuales que nos han aparecido, el templo y la casa. El templo como el lugar común de oración y el lugar público de oración, pero también la casa como el espacio ordinario de la vida que recibimos. Mi templo, mi casa. Y luego, ¿cuáles son mis disposiciones en la oración? ¿Me recojo? ¿Tengo una actitud erguida, pretenciosa, reclamando a Dios lo que no me gusta? ¿O realmente desde mi verdad, sabiendo la indignidad de mi persona, me dirijo a Él? ¿Cuáles son las palabras de nuestra oración? La enseñanza de Jesús evidentemente nos invita a evitar toda pretensión, toda altanería, toda soberbia en la oración, toda autocontemplación en la oración, toda fantasía sobre la propia bondad y en cambio buscar la verdadera santidad, sí,
hablar desde nuestra verdad, pero con la humildad y la sencillez del que quiere ser justificado. Cómo la búsqueda de Dios terminó por una justificación. Y esto nos lleva entonces a entender la máxima, que es el sentido de toda piedad, de toda relación con Dios. El que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Estos contrastes ya los hemos encontrado en otros momentos de San Lucas. El rico que ya tuvo su recompensa, el pobre que se mantuvo atento en confianza a lo que Dios le podría brindar. Son palabras que están también en la oración de María Santísima. Bien, humildad, una invitación a alejarnos de la arrogancia y a vivir en la humildad, a alejarnos de las vanas pompas que soñamos de nuestra propia importancia y de nuestra propia bondad, para mirar directamente y con vergüenza nuestra pequeñez y nuestra indignidad, pero en todo caso mantener en nuestros labios la palabra que interpela a Dios. Oh Dios, no dejar de dirigirnos a Dios, pero nunca atrevernos a dirigirnos a Dios con petulancia o soberbia. Siempre atrevernos a decir Padre nuestro, atrevernos a decir Dios desde nuestra condición pecadora, reconociéndonos necesitados de su misericordia. ¿Aparece Jesús en esta parábola? Lo cierto es que Jesús sube al templo, está a punto de llegar. En Jericó se encontrará, lo recordaba hace un momento, con un hombre, Zaqueo, que él también será justificado en su conversión. Y luego, en las afueras de la ciudad, tras ser crucificado, tendrá junto a él a otro pecador que implorará misericordia y le dirá: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Zaqueo y el ladrón, el criminal que está a su lado en la cruz. Ambos están en el camino, y están en el camino en una situación de pecado. Para ambos, Jesús tendrá una palabra que actualiza la salvación. A Zaqueo le dirá: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Al ladrón junto a él le dirá: hoy estarás conmigo en el paraíso. La justificación está por ofrecerse. ¿Cuál es la actitud de Cristo mientras sube a Jerusalén? ¿Acaso la arrogancia del que sabe que tiene derechos ante Dios porque es el Hijo amado del Padre? No. Lo que encontramos en Jesús es la humildad del siervo. Él no tiene necesidad de pedir perdón, pero tampoco presume. Al contrario, Jesús se solidariza con el pecador, ocupa el lugar del pecador, lo llama a la conversión, entra a su casa, come con él, comparte su destino. En su humildad misma, mientras todos toman distancia de él, se burlan y lo agreden, él permanece manso y en esa mansedumbre nos entrega salvación. La conducta orante de Jesús es la del humilde. No tiene una justicia que él no tenga en lo personal, pero sí merece la justicia para todos los pecadores y establece en la cruz el sentido de todo arrepentimiento y de toda contrición.
Un corazón contrito y humillado no es nunca despreciado por Dios. La subida a Jerusalén de Jesús supuso antes el descendimiento a lo más profundo de la miseria humana para arrancarnos del poder del demonio, del pecado y de la muerte. En el punto más alto de su subida, Jesús morirá en la cruz para descender a la muerte, para solidarizarse con las consecuencias del pecado. No olvidamos tampoco que en Jerusalén encontraremos el punto desde el cual, según San Lucas, parte al cielo, lo que es el camino que continúa el ascenso, el camino de la glorificación de nuestra humanidad que Él ha hecho propia y lleva a la presencia de Dios. Y mientras Él subirá en la ascensión, irá bendiciendo a los que se quedan abajo. Ahí, abajo, los discípulos habrán de regresar. ¿Qué hacen ahí mirando al cielo? Este mismo Jesús volverá. Ahora ellos son llamados testigos para que la justicia se pueda cumplir en la historia. Y esta tarea de llevar a las casas de los hombres el anuncio de la justicia de Dios es lo que constituye la misión de la Iglesia, el testimonio en el camino de cada cristiano, de cada discípulo. El que consiguió la justificación para todos nosotros, pecadores, es el que nos envía a transmitir el perdón de Dios a nuestros hermanos, los hombres, reconociéndonos todos igualmente necesitados de la misericordia de Dios. Hagamos oración. Que sea nuestra oración la misma del publicano, que no se esté fijando en los demás, que haga más bien conciencia de la propia verdad, de la propia indignidad, de las propias faltas, que no se mida desde los demás, sino que reconozca con humildad los propios pecados. Y con esta conciencia, en primer lugar, pedimos perdón. Pero hoy no lo hacemos recontando cada uno de nuestros errores, cada uno de nuestros pecados, no. Simplemente viendo nuestro barro. Soy pecador. Lo decimos con sencillez, sin complicarnos. Yo, pecador. Una actitud que se encarna, se manifiesta en nuestro cuerpo. Que sea una oración con nuestra cabeza agachada, serenamente agachada, con confianza, pero consciente. Que sea una oración el golpe de pecho, no como una rutina, sino auténticamente como la expresión en el cuerpo de la propia verdad. Pidamos perdón. Y que este perdón se ubique en el espacio de salvación de nuestra Cuaresma. Nosotros mismos nos estamos acercando a Jerusalén a participar con nuestro Señor de su entrega por nuestra salvación. Pidamos perdón en el mismo lugar donde recibimos el perdón, ante la cruz del Señor. También demos gracias. Por supuesto, no con la actitud arrogante del fariseo. Damos gracias
por nuestra conciencia, que nos permite conocer nuestra verdad. Porque no deseamos vivir engañados, ni inflando una pompa que se destruye. Demos gracias porque a pesar de nuestra miseria y a pesar de nuestro pecado, aunque no seamos dignos de Él, podemos llamarlo, oh Dios, Padre nuestro. Porque sin quitarle nada a la fealdad de nuestro pecado, su amor es siempre más grande que nuestro pecado. Y démosle gracias porque sabemos que quiere santificarnos. De ninguna manera esto nos convierte en cínicos que se instalan en el pecado. Al contrario, queremos realmente llegar a rechazar el pecado y somos capaces de rechazar el pecado. Gracias porque en mí hay la respuesta, por tu gracia, de rechazo del pecado. Gracias por la humildad que puedo conquistar con tu Espíritu. Porque no necesito nada que sea soberbia, ni envidia, ni medirme desde los demás. Gracias porque me das a conocer el engaño de la arrogancia. Y gracias porque tengo una casa, una intimidad a la que puedo volver justificado. Demos gracias. Y finalmente, supliquemos santidad, que no es la actitud del fariseo. Supliquemos la santidad de los humildes, de los pobres, de los necesitados, de los pecadores. Que no sea nunca una comparación con los demás. Que sepa asumir las propias acciones y las consecuencias de las propias acciones. La santidad que escucha la voz amable de Jesús, ofreciéndonos el perdón, pidiéndole al Padre que nos perdone, como nosotros perdonamos, y pidiéndole al Padre que nos libre del maligno, que nos libre de todo mal. Supliquemos la santidad de los humildes. Contemplémonos en nuestra subida. Estamos casi cerrando la Cuaresma. Hemos llegado al templo. Miremos el templo del cuerpo de nuestro Señor. A nuestro alrededor están los hermanos, también en oración. Y en este momento nosotros solo bajamos la mirada, sin falsa modestia, sin perder el tiempo, sin palabrería. No nos olvidamos de que Dios merece toda alabanza, pero para disponernos adecuadamente a llamarlo con sencillez, para decirle, oh Dios, inclinamos la cabeza y nos damos un discreto golpe de pecho que lleva consigo el dolor de no haber amado bien, de no haber amado suficientemente, y que es un dolor que sin embargo confía. Oh Dios, ten compasión de mí, pecador. Las palabras nos llevan en realidad al camino inverso. Soy
pecador, ten compasión, oh Dios. La última palabra es, oh Dios, descansando en Él finalmente, más allá del ser pecador, habiendo reconocido la compasión, el que nos reconcilia es Él. Volvamos al dulce recuerdo de su nombre, oh Dios. Y entonces sí, levantemos la mirada hacia lo alto. Atrevámonos a mirar hacia arriba y veamos que ante nuestros ojos solo está Él en la cruz. Nuestro ejercicio de Cuaresma, nuestra lectura orante de la palabra, nos lleva al compromiso. Subamos con religiosa contrición a la Semana Santa. Bajaremos, después de celebrarla, con la justicia del humilde, con la santidad alegre y confiada del Hijo, con la misión del hombre de confianza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos buen retorno a casa y también una santa Semana Santa.